Hola chiquillos, ¿se escucha bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están chiquillos? Hoy día lunes, como siempre a las 6:30. Mal, dicen, no, ¿por qué están mal? Oh, ahí sí. Ah, colapsa esto. Chiquillos, hoy día como pueden ver ahí al ladito, vamos a ver lo que es variable aleatoria continua y distribución normal. No sé si recuerdan que vimos un poco, pero muy poco de esto. ¿Sí? ¿Les asusta matemática? No, tranquilos, no se asusten. Pucha, chiquillos, les pido disculpas por el viernes, pero en realidad no fue mi culpa. Yo venía, pero con el tema todo este de la micro, me dijeron que no había clases, así que por eso no vine, pero yo venía, lo juro. ¿Dibujaron? Ya, chiquillos. Así que igual les pido las disculpas del caso, ¿sí? No, venía en micro. Si el problema era el metro, la micro, por lo menos la micro que yo tomé, no tenía ningún problema. No, po, el Transantiago tiene la culpa, el metro tiene la culpa. Ya, ya chiquillos, entonces como les dije, vamos a ver variable aleatoria continua y distribución normal. No sé si se acuerdan que vimos distribución normal y yo les dije que variable aleatoria continua no entraba en la PSU. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que les dije que la variable aleatoria no iba a entrar en la PSU? Ya. El tema es el siguiente, chiquillos. Los temarios de la PSU que da el DEMRE se basan en los contenidos mínimos obligatorios de la enseñanza media. Y este año el DEMRE citó el contenido mínimo obligatorio que habla de variable aleatoria continua, pero resulta que eso lo citó como cuando cita los contenidos mínimos, pero a la hora de hablar de contenidos no lo puso. Entonces, mejor prevenir que lamentar, digo yo. Entonces vamos a ver todo lo que es variable aleatoria continua y distribución normal. Chiquillos, no se asusten porque no es difícil. Quizás es, como es nuevo, quizás prácticamente yo creo que ninguno de ustedes lo vio en el colegio. De hecho, yo tampoco lo vi en el colegio. Por eso que asusta. Pero tranquilos, tranquilidad. ¿Ya? Entonces vamos a ir al tiro aquí al Power. Por eso les digo, quizás sí lo complejo de esta materia es que es muy nueva, ¿sí? Eso es lo complejo. Distribución normal sí sale en el temario. Ya. Ya, chiquillos, entonces empezamos con todo lo que es variable aleatoria continua. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre variable aleatoria continua y variable aleatoria discreta? ¿Alguien recuerda? Sí, sentí el temblor anoche. Ya, a ver, la continua, pero no la vimos así como específicamente, pero sí dijimos la diferencia. Vamos a hacer la del 2015, el modelo, vamos a intentar hacerlo completo. Estamos viendo cuándo recuperamos la clase del viernes porque yo los jueves ahora no puedo. Ni este ni el próximo jueves puedo, así que estamos viendo cuándo la recuperamos. Ya, entonces la diferencia entre variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua es la siguiente, presten atención. La variable aleatoria discreta puede tomar
ciertos valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, el valor que resulta al tirar un dado. Puede ir del 1 al 6, pero puede tomar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, nada más. ¿Sí? En cambio, una variable aleatoria continua es una variable que puede tomar el valor, o sea, cualquier valor entre ese intervalo. Por ejemplo, fuera otra definición de la variable, pero el mismo intervalo, de 1 a 6. La variable aleatoria continua podría tomar el valor 1,1, 1,12, 1,120, 1,12 lo mismo, 1,125, sí se entiende. Por ejemplo, la altura de un grupo de personas, el peso de un grupo de personas, etc. ¿Por qué esos ejemplos? Porque si uno, por ejemplo, mide la masa de una persona con distintos instrumentos, esto ¿cómo se llama? Si uno lo mide con instrumentos cada vez más exactos, va a ir encontrando quizás un decimal más cada vez que mida la masa, ¿sí? Entonces, no son como numeritos exactos, ¿ya? Entonces, acá dice que la variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor numérico en un intervalo o conjunto de intervalos, es decir, igual que la variable discreta, se encuentra dentro de un intervalo, pero puede tomar cualquier valor numérico, no solamente algunos, no solamente, por ejemplo, los números enteros, o no solamente los números de 0,5 en 0,5, sino que todos los números que están dentro de ese intervalo. ¿Sí? Sigamos. Entonces, esto es lo que se llama función de densidad de probabilidad. Recuerden que cuando teníamos la variable aleatoria discreta, teníamos la función de probabilidad y la función de distribución, ¿se acuerdan? Ahora, en este caso, vamos a tener la función de densidad de probabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Es de densidad, porque en este caso la variable puede tomar todos los valores que hay acá, o todos los valores que hay bajo la curva, ¿sí? Todos los valores que existen debajo de esta curvita. Entonces, ojo con esto. El área que hay encerrada en este caso en amarillo es la probabilidad de que un valor se encuentre entre dos numeritos, es decir, de que la variable se encuentre entre dos valores. Recuerden, chiquillos, que la variable aleatoria discreta y también la continua es una función, ¿sí? Es una función que va desde el espacio muestral hacia los valores que pueden tomar la variable. Y la función de probabilidad, que es equivalente en este caso a la función de densidad de probabilidad, es la probabilidad de que la variable tome cierto valor. ¿Ya? Chiquillos, tranquilo. Yo les pido que porfa no se desesperen con esto, porque si se desesperan, no van a, ¿cómo se llama? Van a colapsar y morirán y no entenderán nada. Así que les pido que se relajen, que escuchen, que si no entienden pregunten, ¿sí? Porque yo entiendo que esto es súper complejo de entender a la primera, ¿ya? Ya. Ya, chiquillas. Les explico nuevamente. Ojo, recuerden que yo variable aleatoria discreta lo vi en otra clase anterior y les pido que porfa revisen esa clase, ¿ya? Exacto, Katy Campos. Esto no está explícito en el temario, pero está cuando el DEM repone los contenidos mínimos obligatorios. Ahí sí está. Por lo tanto, no podemos asumir que no va a salir, ¿ya? Por eso que lo estamos enseñando ahora. Ya, chiquillos. Les explico de nuevo. Recuerden, voy a hablar sobre la variable aleatoria continua, pero recuerden que para la variable aleatoria discreta era la misma idea, ¿ya? Pero para eso revisen la clase en donde vimos variable aleatoria discreta. Chiquillos, para los que quieran saber qué no entra este año, revisen la infografía que lanzó Puntaje Nacional, ¿ya? Ya.
Entonces, la variable aleatoria continua es una función que va desde el espacio muestral del experimento o de, por ejemplo, la estatura de un grupo de personas. Esa sería una variable aleatoria continua. ¿Por qué? Porque va desde un cierto intervalo, por ejemplo, desde 1 metro hasta 2 metros. Entonces la variable aleatoria continua va desde ese intervalo, desde 1 metro a 2 metros, hasta otro intervalo que puede ser todos los valores que hay dentro de eso, ¿sí? Entonces, la función de densidad de probabilidad me dice la probabilidad de yo encontrar una estatura que esté entre dos valores, ¿sí? Ojo que la función de densidad de probabilidad nunca me va a dar, nunca voy a poder encontrar la probabilidad de un x igual a, por ejemplo, la estatura de un x igual a 1,70 m, ¿sí? No podemos darle un, ¿cómo se llama? Un valor exacto. Ojo ahí con lo que dice Naserok, que eso es lo que define en la PSU. Pero para nosotros poder entender distribución normal, primero tenemos que entender lo que es la variable aleatoria continua, ¿ya? Porque la distribución normal es acerca de la variable aleatoria continua, ¿sí? ¿Ya? Entonces, seguimos. La función de densidad de probabilidad en este caso ahora es una curva. ¿Por qué? Porque son todos los valores que hay debajo de un cierto intervalo, o sea, entre un cierto intervalo. ¿Ya? Entonces, seguimos. Bueno, para que la función de densidad de probabilidad sea función, tiene que cumplir las siguientes características. Primero, que f de x debe ser positivo o cero para todos y cada uno de los elementos del dominio, porque recuerden que la función de densidad de probabilidad me define una probabilidad, ¿sí? Entonces, recuerden que las probabilidades siempre iban entre 0 y 1, y es lo que dice acá. Esto es porque la propia definición, la probabilidad de un suceso toma valores entre 0 y 1, nunca negativos. ¿De acuerdo? Luego dice que el área bajo la curva de f, recuerden la curva sería esta, el área bajo esa curva en su dominio debe ser 1, porque es la suma de todas las probabilidades. Recuerden que la suma de todas las probabilidades era ¿cómo se llama? Tenía que ser siempre 1. Y bueno, aquí dice esto porque por definición la suma de las probabilidades asociadas a cada uno de los elementos del dominio de f debe ser la unidad, o sea 1, o el 100%, como dice. Entonces, ojo con esto. Dice acá lo que les dije delante: dado que la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor en particular es 0, es decir, una variable continua no puede tomar un valor en particular. Nosotros lo que podemos calcular es la probabilidad de que tome un valor que está entre dos numeritos. Entonces, bajo ese concepto, todas estas cosas son iguales. Cuando la variable es menor estricto, o sea, está entre dos valores, pero estricto, cuando está entre dos valores menor o igual, cuando toma los valores de ese intervalo, cuando toma uno y no el otro, y cuando toma el otro y no el primero, ¿sí? Todas esas probabilidades son iguales. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la probabilidad de que una persona mida entre 1,50 m y 1,55 m, es lo mismo, o sea, sin tomar los extremos, es lo mismo que yo ponga es la misma probabilidad de encontrar una persona que mida entre 1,50 m y 1,55 m tomando los extremos, ¿sí? Y así con las otras definiciones que salen aquí. Luego, tenemos la campana de Gauss. ¿Alguno de ustedes conocía la campana de Gauss? ¿Chiquillos?
¿Alguien conocía la campana de Gauss? ¿No? ¿Sí? Ya. La campana de Gauss es, en este caso es como, perfecto, por biología e historia. La campana de Gauss es una gráfica de una función de densidad de probabilidad en donde es para modelar, ¿cómo se llama? Es para modelar ciertas situaciones. En este caso vamos a modelar variables aleatorias continuas, ¿sí? Entonces, la campana de Gauss me dice cómo se distribuyen los valores dentro de esa variable. Entonces, por ejemplo, las estaturas en este caso, las estaturas de un grupo de personas. Entonces, dentro de todas las personas, el promedio vendría siendo esta, la media, que en este caso es muy igual a 1,7. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me dice? Que si yo escojo una persona al azar, lo más probable es que esa persona esté dentro de, como dentro de este intervalo. La mayoría de las personas a las que yo les medí ¿cómo se llama? La estatura, van a estar en esta parte, ¿sí? Como alrededor del 1,70 m. Entonces, la distribución normal. Ojo con esto. Esto de aquí, chiquillos, no es necesario que se lo aprendan. Ojo, no se asusten. ¿Ya? Yo lo puse porque es como la definición de la función de densidad. ¿Ya? Es el promedio, chiquillos, por si acaso. Este de aquí es la media aritmética. Ya. Bueno, la función de densidad de una variable aleatoria continua con distribución normal se define por esta expresión. ¿Ya? Entonces, mu correspondía a la media aritmética, como les dije recién, y sigma es la desviación estándar de los datos respectivamente. Vamos a cambiar al tiro porque no nos interesa mucho eso. La variable aleatoria continua x con distribución normal de media mu y desviación estándar sigma se denota como x, colita de chancho, n mu sigma. Y la gráfica de su función de densidad es una curva en forma de campana, tal como se señaló previamente, como se señaló acá. Esta es la curva de la distribución normal. ¿Ya? Entonces, y ojo, que esta es la manera de anotar una distribución, una variable aleatoria continua con distribución normal, ¿sí? Entonces, las características de la gráfica de la distribución normal. Ojo que esto sí es como más importante. La idea es que ustedes entiendan el contexto. Recuerden lo que les dije, la campana de Gauss, que es la gráfica de la distribución de una variable aleatoria continua con distribución normal, es, ¿cómo se llama? Es representativa ¿cómo se llama? Se me fue. De situaciones como cotidianas, de estudio de población, como decían ahí, en biología, etc. Y entonces, primero es que el área bajo la curva, como dijimos delante también, debe ser igual a 1, porque es la suma de todas las probabilidades, ¿ya? Luego sus extremos se prolongan de modo indefinido en ambas direcciones del eje de las abscisas y teóricamente nunca lo intersectan. Ojo aquí que aquí se ve que lo tocan, ¿sí? Porque en este caso particular sería así, pero en teoría nunca tocan los extremos, o sea, siguen así indefinidamente. Ya pues chiquillos, concéntrense. Ya, ¿qué no entendieron? ¿Qué no entendieron? Todo. Ya,
Voy a terminar entonces y luego vuelvo a explicar, ¿de acuerdo? Exacto, nunca tocan al eje X. Ya. Es la campanita, pero con los extremos infinitamente prolongados hacia el lado negativo y hacia el lado positivo. Ojo que de nuevo después vamos a hacer ejercicios. Ya. También la curva es simétrica con respecto a la media aritmética, con respecto a mu. Es decir, el área bajo la curva a la izquierda de mu y es la misma que el área de su derecha. Y cuando mu es 0, el eje de simetría de la distribución es el eje de las ordenadas. Eso no... Tranquilidad. Ya, pero tienen que saber que es simétrica. Hacia un lado es igual y hacia el otro también. Luego dice que la media aritmética de la distribución de datos determina la ubicación de la curva. Ojo con esto. Si mu es negativo, el punto máximo de la gráfica se ubicará en el sector negativo del eje de la abscisa. Entonces tengo el eje X. Y si mu es negativo, el punto máximo de la gráfica va a estar en el lado negativo del eje X. Si mu es positivo, en el lado positivo. Y si mu es 0, va a estar justito en el eje de las ordenadas. ¿Sí? Ya. Ya. Ojo chiquillos con esto de aquí. No quiero que lo lean todo. Pero esto lo que me quiere decir es lo siguiente. Es lo que está aquí. Cuando yo tengo una desviación estándar más pequeñita, digamos el punto más alto de la curva está más alto. Si yo tengo una desviación estándar más grande, el punto máximo de la gráfica va bajando. A medida que crece la desviación estándar, baja el punto máximo de la gráfica. Esto es siempre y cuando se mantenga la media aritmética. ¿Sí? En este caso es 0. ¿Ya? Entonces, recuerden, exacto, perfecto Pedro Palza. Exacto, no hay mucha dispersión. Si la desviación estándar es más pequeñita, la curva es como más, digamos, como los datos están más cerca de la media. Y eso tiene sentido porque habíamos visto que la desviación estándar era qué tan alejados estaban los datos del promedio. ¿Sí? ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces, mientras más grande es la desviación estándar, más dispersa es la gráfica, ¿sí? Más alejados están los datos de la media, ¿ya? Que es como lo que se puede ver aquí. Luego, la media aritmética, recuerden que es el valor en torno al cual es más probable que la variable aleatoria tome valores. Entonces, recuerden que yo les dije que la mayor cantidad de datos se concentraban alrededor de la media aritmética. ¿Sí? Recuerden que esta es la media aritmética en este caso. Entonces, la mayor cantidad de datos están como o más abajo o más arriba de la media aritmética. Entonces, dice estas cosas, ojos chiquillos, que es como para que las sepan nomás, pero no es necesario que se las aprendan. Como en particular dice, esto se cumple para todas las variables aleatorias continuas. Ojo, que el 68,26% de los valores se ubica dentro de más o menos una desviación estándar de su media. Esto yo creo que lo vamos a pasar porque no es muy, ¿cómo se llama? Muy relevante para lo que pide el DEMRE que uno lo vea, ¿ya? Entonces vamos a pasarlo. Ya, entonces un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, quizás ahora les queda un poquito más claro. Entonces considere que la desviación estándar de las estaturas del ejemplo referido a la figura 5, que es esta que está aquí, es sigma igual a 0,02 metros. De modo que podemos afirmar que la variable aleatoria, estatura de los adultos chilenos, distribuye n 1,7. Recuerden que esta era la notación. Esta era la notación. Aquí va la media aritmética, que en este caso es mu igual a 1,70. Y aquí va la desviación estándar, que me la están dando acá. Ojo con la notación. En este caso la variable aleatoria continua se distribuye de esta forma. Esta es la manera de escribirla.
Entonces dice acá, ¿qué se puede afirmar al respecto? Bueno, dice que tenga presente que los datos son ejemplificadores y no corresponden a la realidad para este ejemplo. Y entonces, ¿qué podríamos decir, chiquillos? Perfecto, Sami. N entre paréntesis promedio, coma, desviación estándar. Vamos a ver aquí lo que podemos decir. Dice aquí que, bueno, el problema consiste en una distribución normal de media 1,7 y de desviación estándar 0,02. Y a partir de esto, tranquilos chiquillos, a partir de esto podemos decir lo siguiente, algo que es como facilito, que la estatura promedio de los adultos chilenos es 1,7 metros y con una desviación estándar de 2 centímetros. El máximo de la gráfica de la distribución normal se ubica en el primer cuadrante del plano cartesiano. Son cosas que se ven de la gráfica, chiquillos, esto que está aquí. Entonces dice, el 50% de los chilenos mide menos de 1,7 metros. La mitad restante mide más de 1,7 metros. ¿Qué pasa con exactamente 1,7 metros? ¿Qué pasará con 1,7 metros? Chiquillo. Ya, ese es el promedio, pero ¿qué más? Pasa de todo, dice. Ya, resulta que no podemos saber qué porcentaje de la población mide exactamente 1,7 metros. ¿Por qué no se puede saber, chiquillo? ¿Por qué no se podrá saber? Porque son muchos. ¿Por qué más? Porque es exacto. Eso es. Porque si yo mido la altura de los chilenos con instrumentos cada vez más precisos, siempre me va a dar un decimal más y un decimal más y un decimal más. ¿Sí? Entonces no podemos saber cuántos miden exactamente 1,7 porque sería un poquitito imposible saberlo. ¿Sí? Entonces, bueno, dice aquí el 68,26% de los adultos chilenos mide entre 1,68 y 1,72. Ojo que esto de aquí, lo último, está sacado de esto que vimos acá, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, chiquillos, voy a repetir lo de la... Bueno, voy a con el ejemplo tratar de explicarlo. Entonces, fíjense que vimos lo que era la variable aleatoria continua, que es una variable que puede tomar todos los valores habidos y por haber en un intervalo, en un intervalo dado, ¿ya? Entonces, la función de densidad de probabilidad es la función que me dice qué probabilidad tengo yo de encontrar un valor que está entre tal y tal valor dentro de la variable aleatoria continua, ¿ya? Por lo tanto, en este caso tenemos la altura de los chilenos, ¿ya? Ojo que, bueno, aquí dice que son ejemplificadores, y tengo esta distribución. Entonces, ¿qué me quiere decir esta campanita? Quiere decir que la mayoría de los chilenos miden alrededor de 1,70 porque la densidad de personas está concentrada en esta parte, fíjense. Aquí, como en un cuadradito aquí. ¿Sí? Pero es alrededor. Mientras más a 1,40 m me acerco y mientras más a 2,5 m me acerco, va disminuyendo la cantidad de personas que hay acá. ¿Sí? Ojo, la densidad se refiere a como la cantidad de datos que hay en cada parte, ¿sí? Ya. Ojo, cuando la desviación estándar era más pequeñita, la altura de la campana de Gauss era más alta, valga la redundancia. Y cuando la desviación estándar era más grande, la altura de
¿cómo se llama? De la campana era menor, ¿sí? Era más pequeñita. Ya, chiquillos, entonces, por ejemplo, chiquillos, no se sientan mal si no entienden. Es súper normal que no entiendan porque yo creo que casi nadie ha visto esto en el colegio. Y aprenderlo ahora en 1 hora y media no es muy... no es como se llama muy fácil. Ya. Ojo, chiquillos, la desviación estándar es un promedio de qué tan alejados están los datos del promedio, de la media aritmética. Entonces, que este dato sea 1,40 y este sea 2,05 no tiene nada que ver con la desviación estándar. Este simplemente es el dato más bajo registrado y este es el dato más alto registrado. Nada más que eso. La media aritmética es 1,70 metros. En promedio los chilenos medimos, los adultos chilenos medimos 1,70 metros. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver ahora una distribución normal en particular, que es la distribución normal estándar. ¿Sí? La distribución normal estándar, como es una particular, tiene un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, dice, previamente se afirmó que una desviación normal estándar es, como su nombre lo indica, una estandarización de una distribución normal de diferentes parámetros, a fin de simplificar los cálculos. ¿Sí? Entonces, para estandarizar una distribución normal, la moda era el dato que más se repite. Recuerden. Ya. ¿Cómo se llama? Para estandarizar una distribución normal, tenemos que, bueno, sea x uno de los valores que puede tomar una variable aleatoria continua que distribuye n mu, sigma. Y se define z como el valor que puede tomar la variable aleatoria continua z de la siguiente manera. Entonces, en este caso, bueno, z es una variable aleatoria continua con distribución normal estándar. Ojo que x mayúscula sería como sería la variable aleatoria con distribución normal, normal, digamos. Y z sería la variable aleatoria continua con distribución normal estándar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando tengo una variable x con distribución normal 0,1, implica que z es igual a x menos 0 dividido en 1, y eso es igual a x. Entonces, tanto x como z toman los mismos valores y las dos se distribuyen con forma normal estándar. Entonces, cuando la variable x tiene mu y sigma distintos de 0 y 1, entonces cuando x vale el valor de digamos, del promedio, z vale 0. Es decir, la media aritmética de x es distinta de 0. Que es distinta de 0 se traslada al origen de coordenadas de z. Esto es como un cambio de coordenadas, ¿sí? Eso es como la idea. Pero el tema es que ustedes entiendan, chiquillos, que la distribución normal estándar, como lo dice su nombre, es una estandarización de una distribución normal, normal solamente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ejercicios, pero primero voy a hacer un resumen de todo lo que vimos, ¿ya? Pero antes tengo que contarles que los espíritus emprendedores hacen más de una función. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Me equivoqué. Aquí. Exacto, la campana de Gauss también modela los puntajes de la PSU, como dicen ahí. Ya, entonces
repitamos lo que vimos hoy día. Vimos que la variable aleatoria continua era la que podía tomar todos los valores dentro de... ¿Cómo se llama? Dentro de de un intervalo, ¿sí? Entonces, esa era la diferencia con la variable aleatoria discreta, que la variable aleatoria discreta puede tomar ciertos valores dentro de un intervalo, no todos ¿cómo se llama? Los que hay en ese intervalo, ¿ya? ¿Estamos claros, chiquillos, con lo que es la variable aleatoria continua? Después vamos a ver más ejemplos. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si recuerdan la función de probabilidad, cuando teníamos la variable aleatoria discreta, la función de densidad de probabilidad es lo mismo, solo que ahora tenemos una densidad porque tenemos muchos más datos, ¿sí? Por eso que se llama densidad, pero es la misma idea de la función de probabilidad. Ya no entienden mucho la variable aleatoria continua. Lo repito. Por ejemplo, si yo mido la masa de un grupo de personas, yo puedo decir, ya, tal persona pesa 50 kilogramos. Si yo lo mido con una pesa normal, una pesa. Pero si yo maso la persona con un aparato más específico, me va a dar que masa 50,3 kilogramos, ¿sí? Y si lo sigo masando con un aparato más específico aún, me puede dar que masa 50,35 kilogramos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la variable aleatoria continua, que puede ser valores como muy específicos dentro de un rango, ¿sí? Eso es lo que es la variable aleatoria continua. Entonces, la función de densidad de probabilidad es el cálculo de ¿cómo se llama? De la probabilidad de encontrar un valor dentro de un rango de, ¿cómo se llama? De valores, ¿sí? Muy específico quizás no es la palabra, es muy, ¿cómo se dice? Muy exacto, en el fondo es como con muchos decimales, ¿sí? Yo puedo encontrar dentro del rango dentro del espacio muestral, la variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor que a mí se me ocurra, ¿sí? Bueno, que a mí no que a mí se me ocurra, que la realidad diga, ¿sí? Esa es la idea. Ojo, chiquillos, la distribución normal es la distribución que muestra la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria continua. No son cosas diferentes. No hay una diferencia entre ellas. Que Luciano Iturra me pregunta cuál es la diferencia. No es que haya diferencias, son todas cosas correlacionadas. La variable aleatoria continua es una variable que puede tomar todos los valores dentro de un rango. La función de densidad de probabilidad es la probabilidad que yo tengo de encontrar cualquiera de esos valores dentro de cierto rango que yo me dé, ¿ya? Y la distribución normal es la distribución que presenta esta función, ¿sí? Que es la campana de Gauss. Bueno, entonces la función de densidad de probabilidad se representa como una curva en este caso, en donde el área bajo esa curva, vemos acá, el área bajo esa curva debe ser 1, ¿sí? Y bueno, todos los valores que tome la función deben ser positivos o 0 y deben estar entre 0 y 1, porque recuerden que las probabilidades van de 0 a 1, ¿ya? Entonces, vimos esto que si yo quiero encontrar, no pueden ser negativos, porque las probabilidades no son negativas, ¿sí? Entonces, en una variable aleatoria continua, yo no puedo encontrar la probabilidad de un valor en específico, ¿sí?
No puedo encontrar la probabilidad de un valor en específico. Yo lo que puedo encontrar es la probabilidad de un valor que está dentro de un intervalo, como lo muestran acá. ¿Sí? Por lo tanto, yo no podría encontrar, por ejemplo, en la de las alturas, no puedo encontrar la probabilidad de que una persona mida 1,7 metros. ¿Sí? ¿Ya? Entonces puedo encontrar la probabilidad de que una persona mida entre 1,6 y 1,8, pero no 1,7 en específico. ¿Ya? Eso es lo que me están diciendo acá. Entonces, la campana de Gauss se utiliza no se utiliza, sino que surge surge a partir de distintos datos que se han tomado a lo largo de la vida y que se siguen tomando, por ejemplo, la distribución de las poblaciones, la distribución de las alturas, de las masas, de, no sé, de las bacterias, no sé qué cosas dijeron allá delante de la biología, que lo habían visto en biología. ¿Sí? Es como una distribución, como dice la palabra, normal, porque surge normalmente dentro de la vida cotidiana, ¿sí? Surge normalmente, por eso se llama distribución normal. Entonces la campana de Gauss corresponde a la distribución normal de una función de densidad, ¿sí? Así se llama la función de densidad de una variable aleatoria continua. Se llama la gráfica se llama campana de Gauss y la distribución se llama distribución normal. ¿Ya? Recuerden que esta era la función, pero ojo que no es importante por ahora, no sé, quizás en años siguientes quizás sí sea importante, pero en este caso no. La notación era x, colita de chancho, n, paréntesis, mu, que era la media aritmética, y sigma, que era la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta función, con esta gráfica? ¿Ya? Colita de chancho y mu. Ya. El área bajo esa curva debe ser igual a 1, como lo vimos delante en la función de densidad. Ojo que la campana de Gauss es una función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Eso es la campana de Gauss. ¿Ya? Entonces, y además se llama distribución normal. Corresponde a una distribución normal. Bueno, el área bajo la curva es igual a 1 y sus extremos, como dije delante, se prolongan indefinidamente sin tocar al eje X. También vimos que era simétrica con respecto a la media aritmética o al promedio. También dijimos que cuando mu era negativo, mu, recuerden que es el promedio, cuando el promedio era negativo, la campana completita como que se movía hacia el lado negativo del eje X. Cuando mu era 0, la campana estaba justito en el eje Y, digamos el punto más alto. Y cuando mu era positivo, la campana completa se mueve ¿cómo se llama? Al lado positivo. Ya, ojo con lo de positivo y negativo. Lo que es positivo y negativo aquí son los valores de X. Y f de X no puede ser negativo, es decir, como la componente Y del vector, perdón, de un punto podríamos decir para llevarlo como a otro plano, no puede ser negativa, pero la X sí puede ser negativa, ¿sí? ¿En qué caso mu puede ser negativo? Claro, f de X igual a Y, como dice ahí Pony Salvaje. ¿Qué caso puede ser negativo? Por ejemplo, las temperaturas. Las temperaturas de la Antártica, por ejemplo. El promedio de las temperaturas puede ser negativo, ¿sí? ¿Ya? Claro, muy bajas. Pero la probabilidad de encontrar una temperatura igual a menos 1 grado tiene que ser positiva. A eso es lo que voy. Bueno, acá es lo que decíamos delante. Si tengo una misma media aritmética, pero la desviación estándar varía, entonces
Cuando la desviación estándar es más pequeñita, la altura de la gráfica es mayor. Y cuando a medida que va creciendo la desviación estándar, la altura de la gráfica va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a saltarnos esto porque... Ya, y el ejemplo que vimos era la de la estatura. Respecto de esto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la estatura promedio de los chilenos, de los adultos chilenos es 1,7. El máximo de la gráfica de la distribución normal se ubica en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es positiva. Y bueno, podemos decir que el 50% de los chilenos mide menos de 1,7 metros y el otro 50% mide más de 1,7 metros. Y la distribución normal estándar es una estandarización de la distribución normal, ¿sí? Y vamos a pasar a los ejercicios que ahí me lo están pidiendo de hace rato. Ya, vamos a pasar a ejercicios. Ojo, chiquillos, con los ejercicios, porque yo los ejercicios los saqué de puntaje nacional. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? En el DEMRE no hay, ¿sí? Entonces, espérenme un poco. Espérenme 2 segundos. No, un poquitito más. Ya. Vamos ahora entonces a los ejercicios. Creo que ahí se ve, sí. Está un poco borroso, chiquillos, disculpen. Ya. Tengo que ordenarme aquí. Ya. Dice, ¿cuál de las siguientes variables aleatorias esos son continuas? La magnitud de los sismos medidas en escala Richter ocurridos durante un día. La duración medida en minutos de las llamadas realizadas en una oficina. Y la cantidad de animales por hogar en una ciudad. La D, me dicen. ¿La E o la D? C. Ya, chiquillos. ¿Cuál de las tres ustedes descartarían, pero así de plano? La primera que descartan. ¿Cuál descartarían así al perfecto? La 3 se descarta. ¿Por qué? ¿Por qué se descarta? Porque es exacto, es decir, yo no puedo tener 1,1 animales en mi casa, ¿sí? No pueden haber 2,3 animales en una casa. La 3 sería una variable aleatoria discreta, perfecto. Vamos a ponerle aquí. Variable discreta. Si lo filetea. Ya. Entonces, las magnitudes de los sismos medidas en escala Richter ocurridos durante un día. ¿Esa está claro que es aleatoria continua? ¿Está claro que es una variable aleatoria continua o no? ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos, con respecto a eso? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Y la 2? La 2. Sí, a propósito, ayer tembló.
Claro que pueden ser 5,5 minutos, pues. Pueden ser 5 minutos con 30 segundos, eso serían 5,5 segundos. Minutos, perdón. También puede ser números decimales. Y como dice ahí nihilismo, el tiempo puede llegar a medidas muy pequeñitas. Entonces sí. Y los segundos tienen microsegundos y los microsegundos y así. Entonces es continua, perfecto. Entonces esta también nos sirve. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. ¿A alguno le quedó la duda, chiquillos? Como el tiempo que queda para la PSU. Claro, podríamos hacer la operación Daisy si tiembla. Ya, perfecto. Sigamos entonces con el siguiente ejercicio. Ya. Dice esta. Con respecto al concepto de función de densidad de una variable aleatoria continua, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? La 1 dice que es positiva o nula. La 2 dice que el área total bajo la curva de la función de densidad es igual a 1. La 3 dice que el área encerrada por f de x, las rectas x igual a a y x igual a b, y el eje de las abscisas equivale a la probabilidad de que la variable aleatoria continua tome los valores del intervalo a, b. Uy. ¿Cuál será, chiquillos? La D. Aquí estamos viendo pura comprensión de lo que vimos delante. Solo comprensión. Lo de la densidad los mató. Ya. Perfecto. La 3 es la que tiene más dudas. La que tienen más dudas. Ya. La 1 está bien, ¿cierto? Porque recuerden que vimos que, ojo chiquillos, la función de densidad es lo mismo que la función de densidad de probabilidad, que es lo que vimos delante. Entonces, la función de densidad me representa probabilidades, ¿sí? Por lo tanto, la función de densidad siempre debe valer más que 0 o 0, ¿sí? En particular está entre 0 y 1, ¿sí? O sea, perdón, el valor que toma la función debe ser entre 0 y 1. Entonces la 1 es correcta. La 2 dice que el área total bajo la curva de la función de densidad es igual a 1. Y eso también es correcto porque lo vimos. Y como es la suma de todas las probabilidades, tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, recuerden lo de las abscisas y las ordenadas, chiquillos. Lo que yo les dije la otra vez, las abscisas con A es el eje X y las ordenadas con O corresponden al eje Y. Ordenadas abscisas, ¿sí? Exacto. Abscisas con X y O con Y. Entonces, la 3 que me dice que tengo un área encerrada por la función, es decir, podemos tener esta función, las rectas x igual a, bueno, vamos a poner x y, me queda un poquito feo,
Ya, esta es la función, por ejemplo. Entonces, tengo la función, tengo una... Uy, qué feo. Una recta y otra recta. Esta es x igual a A y esta x igual a B. Y el eje de las abscisas, es decir, este. Es decir, lo que me están diciendo es el área encerrada por esto, esto, esto y esto. Es decir, esta área. ¿Y qué vimos que era esta área? Era la probabilidad, chiquillos. Recuerden que exacto, Katy Campos. Era la probabilidad de que X estuviera entre A y entre B. ¿Sí? O bueno, igual. Ojo que esto era igual cuando era menor estricto y mayor estricto, y cuando era menor igual también. ¿Ya? Entonces, la 3 también corresponde porque me dice que equivale a la probabilidad de que la variable aleatoria continua tome los valores del intervalo A, B. ¿Ya? Entonces, la 3 también es correcta, por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. ¿Sí? Ya, ¿qué pasó? Abscisas son el eje X, recuerden. La función de densidad puede ser nula porque podemos tener así como cero probabilidad de encontrar cierto valor. ¿Sí? Ya, sigamos. Ya. Dice, sea X una variable aleatoria continua con distribución normal estándar, lo último que vimos. ¿Cuál es la media aritmética de la distribución? Recuerden que la distribución normal estándar era n 0,1. Está súper facilita. ¿Cuál es la desviación estándar? El eje Z no sé si tiene un nombre. No me acuerdo si tiene un nombre. Ojo, me están preguntando la media aritmética. Ah, cota se llama el eje Z. Recuerden, chiquillos, que la desviación era mu, sigma, donde mu es la media. Ojo que cuando uno dice media, se está refiriendo a la media aritmética, por si acaso. Pero lo voy a escribir completo. Aritmética. Y sigma era la desviación estándar. Recuerden eso. Y recuerden que una distribución normal estándar siempre se escribe de esta manera. Por lo tanto, la media aritmética siempre vale 0 y la desviación estándar siempre vale 1. Por lo tanto, aquí como me preguntan por la media aritmética, la alternativa correcta es la letra A. Chiquillos, no pesquen. Ya. Antes de continuar, tengo que contarles que los espíritus emprendedores hacen más de una función. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl.
Hoy día las dos menciones decían lo mismo. Ya. ¿Qué pasó que no entendieron? De nuevo, la distribución normal estándar se escribe siempre de esta forma. De esta manera. Por definición, la distribución normal estándar tiene una media aritmética de 0 y una desviación estándar de 1. Por definición. ¿Sí? Exacto. Siempre por definición en la distribución normal estándar está definido así. Por lo tanto, si me preguntan cuál es la media aritmética, yo al tiro voy a esto y sé que la media aritmética es mu, por lo tanto es 0. ¿Sí? Esa es la explicación. Ya, sigamos. Dice, en un estudio de mercado se determinó que una cierta variable distribuye como una normal de parámetros, como una normal de parámetros mu igual a 30 y sigma igual a 12. Al realizar un segundo estudio a una muestra más grande, se determinó que la variable distribuye como una normal de parámetros mu igual a 25 y sigma igual a 6. ¿Cómo varía la gráfica de la función de densidad de la distribución normal con los nuevos parámetros respecto a la original? Dice, el gráfico, ojo con esto, que lo importante del enunciado es esto que tengo aquí y esto que tengo acá. ¿Sí? No se compliquen con el resto. Entonces dice, el gráfico se desplaza 5 unidades hacia la derecha y aumenta su valor máximo en el eje ordenado. B, el gráfico se desplaza 5 unidades hacia la izquierda y aumenta su valor máximo en el eje ordenado. C, el gráfico se desplaza 5 unidades hacia la derecha y disminuye su valor máximo en el eje ordenado. D, el gráfico se desplaza 5 unidades hacia la derecha y disminuye su valor máximo en el eje ordenado. Creo que la C y la D... no. Ya, y la E, el gráfico se desplaza 5 unidades hacia la derecha sin modificar su valor máximo en el eje ordenado. ¿Cuál será? La D me dicen, la B. Léanla con calma, chiquillos, para que no se confundan. La B, la C, B o C me dicen. Ya. Ya, grafiquemos más o menos esta cosa. Esto vendría siendo mi eje. Y esta sería la primera. Entonces la media aritmética aquí sería mu igual a 30 y sigma igual a 12. Entonces vamos con otro color. Vamos con otro color, no, con otro mejor. Chiquillos, no se distraigan con el chat, ¿ya? Ya. Entonces, la segunda me dice que mu ahora vale 25. Por lo tanto, lo corro un poquitito para acá. Pero sigma vale 6. Por lo tanto, recuerden lo que dijimos delante. Cuando la desviación estándar era más pequeñita, los datos estaban más cerca de la media. Por lo tanto,
esto vendría, esto vendría siendo una cosa así, con mu igual a 25 y sigma igual a 6. Y de aquí a aquí, ¿cuánto habrá? 5. Por lo tanto, la gráfica se corre 5 unidades hacia la izquierda. Entonces descartamos la que tienen derecha, derecha, derecha. Y, ¿esto por qué es? ¿Por qué es? Porque dijimos que cuando mu era negativo, la gráfica estaba en el lado negativo ¿cómo se llama? Del eje de las abscisas, ¿sí? Y cuando mu era positivo, estaba en el lado positivo. Entonces, a medida que la media aritmética crece, entonces ¿cómo se llama? El punto más alto de la gráfica se desplaza hacia la derecha. Entonces, si tengo una media aritmética mayor que otra, voy a tener que la mayor va a estar más hacia la derecha que la menor, ¿sí? Por lo tanto, luego vemos que aquí que la altura aumenta. Y dice aumenta su valor máximo en el eje ordenado y la otra dice disminuye su valor máximo en el eje ordenado. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Ojo. ¿Por qué es mayor la altura? ¿Y por qué esto es como más cerradito? Si se dan cuenta, es como el mismo estilo de gráfica, pero es más cerrado. ¿Y por qué sube? Porque sube precisamente para que la gráfica como que se achique y todos los datos estén más cerca de la media aritmética. Que eso es lo que pasa cuando su desviación estándar es más chiquitita. Cuando la desviación estándar, mientras más pequeña sea la desviación estándar, menos alejados están los datos de la media aritmética. ¿Sí? Exacto, se angosta. Tiene menor dispersión, perfecto. El 6 y el 12 representan cada uno el promedio de la distancia que hay entre cada dato de la distribución y su propio promedio, es decir, su media aritmética. Estos representan el 6 y el 12. ¿Ya? Sigamos entonces, chiquillos. ¿Hay alguno que tenga alguna duda aún con este? Ya, ¿qué Alvarovsky? ¿Qué duda? Que dice que tiene una duda. Chiquillos, espero que les vaya quedando más claro ahora que estamos viendo ejercicio. Ya, de nuevo, repito por qué aumenta su valor en el eje ordenado. Porque dijimos, esto lo dijimos en otra clase, dijimos que la desviación estándar era un promedio de la distancia que hay entre cada valor de la diferencia que hay entre cada valor y su propio promedio. En este caso, el promedio es 30. Entonces, la media aritmética es 30. ¿Sí? Entonces, en promedio, los datos, la diferencia de cada dato con 30 es de 12. ¿Sí? La diferencia, en promedio. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más pequeñita sea sigma, o sea, ¿cómo se llama? Sea la desviación estándar, menos alejados están los datos del promedio, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo esta función, yo veo que están alejados de cierta manera, a cierta distancia los datos del promedio. Pero si yo subo el valor más alto, los datos se me acercan al promedio, porque la gráfica estaba así primero y luego cuando yo subo el valor como que se van para arriba, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo disminuyo
desviación estándar disminuye, los datos se acercan a la media aritmética, ¿sí? Por eso que la gráfica aumenta, ¿sí? Ahí, Alvarowski, ¿entendiste? Los demás, perfecto, entendieron. Pero Alvarowski me había hecho la pregunta, quiero saber si entendió. Ya, entendió perfecto Alvarowski, perfecto. Exacto, cuando la desviación estándar disminuye, el promedio, perdón, el puntito más alto crece. Ya, vamos a seguir. Dice aquí, las temperaturas recuerden que la desviación, perdón, que la distribución normal representa datos reales o representa como situaciones reales, por lo tanto no podría ser tan exacta como pregunta ahí Alex. No podría ser tan exacta como que fuera solo la media aritmética, porque en una situación real no existe que todos los datos sean iguales a la media aritmética, ¿sí? En una situación real, ojo, ¿ya? Por eso ya. Dice aquí, las temperaturas mínimas registradas durante un mes en una ciudad distribuyen como una normal con media de menos 5 grados. Aquí hay un ejemplo de una media aritmética negativa y desviación estándar de 3 grados. Se sabe que la probabilidad de que la temperatura sea mayor que menos 2 grados es de 0,16 y que la probabilidad de que la temperatura sea mayor que menos 7 grados es de 0,52. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura tome valores entre los menos 7 grados y los menos 2 grados? ¿Cuál será? Voy a dejar esta como, hace tiempo que no hacemos una pregunta de desafío, así que vamos a hacer esta como la pregunta desafío. ¿Ya, chiquillos? Pregunta desafío. Ahí está. Gracias a Universidad Mayor. Entonces vamos a dejarlos un ratito ahí para que la hagan, ¿ya? Nos vemos en 3 minutos. Chao, chiquillos.
Ya, chiquillos. Volvemos entonces ahí a resolver la pregunta. Dicen B. Ya, ¿por qué dicen B los que dicen B? ¿A o B? Porque debiese ser lo contenido entre los dos puntos. Ya. Primero, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que x esté entre menos 7 y menos 2. Esa es la probabilidad que me están pidiendo. Perfecto. Ya, entonces, a mí me daban la probabilidad de que x, de que x fuera mayor a menos 2, que era 0,16, y que x fuera mayor a menos 7, que era 0,50. Perdón, me equivoqué aquí. Que era 0,52. ¿Se entiende la notación, chiquillos? ¿La notación que estoy utilizando? Ya. Ya puedo hacer el gráfico, perfecto, buena idea. Vamos a hacer... Esto debe estar por acá, como por acá. Entonces, tengo, no sé, por el menos acá es menos 5. Entonces por acá estará el menos 2 y por acá estará el menos 7. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que menos 2 es toda esta que está acá. Y la probabilidad... Perfecto, sí lo voy a explicar sin gráfico también. De que sea mayor a menos 7 es todo esto que está acá, incluyendo esto de aquí. Por lo tanto, la probabilidad de que esté en medio, es decir, aquí, ¿cuál será? ¿Cuál será la probabilidad de que esté en ese lugar? La diferencia. Perfecto. Entonces, yo quiero que esto sea menor. Bueno, esto sería como lo mismo que la probabilidad de menos 7 menor que x, que sería todo esto, todo lo que marqué con azul, menos la probabilidad de que x sea mayor a menos 2. Por lo tanto, esto sería 0,52 menos 0,16 y eso me da 0,36, que es la alternativa B. O sea, se resta nomás. ¿Sí? Entonces, con el gráfico tal vez se puede ver de mejor manera. Es como cuando queríamos calcular un área, ¿se acuerdan? Cuando queríamos calcular el área del cilindro que estaba como por alrededor. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que tuvimos que restar el área del más grande menos el más chiquitito. Esto es lo mismo. Queríamos saber esta área, en el fondo, el área verde. Por lo tanto, tuvimos que restar el área azul, que era la más grande,
menos el área roja, que era la más chiquitita, que era la que nos sobraba. ¿Sí? Ya, chiquillos, recuerden que las probabilidades en este caso nos las dieron. ¿Sí? Ya. Espero que con el dibujito quizás haya quedado más claro. Exacto. Entonces la probabilidad de que yo encuentre una temperatura entre menos 7 y menos 2 es 0,46. Ya, sigamos. Dice aquí, los minutos de duración de las baterías de los 100 notebooks de una biblioteca se distribuyen en 120,28. ¿Qué porcentaje de los notebooks se espera que tenga una duración menor a 120 minutos? Ah, quieren que haga la anterior sin gráfico. Pero es la misma idea, chiquillos. Voy a volver a la anterior un ratito. Es la misma idea. Si yo la hago sin gráfico, necesito esta probabilidad. Esta probabilidad. Entonces yo quiero los que están entre menos 7 y menos 2. Por lo tanto, como el menos 7 me incluye a los que son mayores que... O sea, perdón, como la segunda probabilidad esta, me incluye también a los que son mayores a menos 2, pero yo no quiero los mayores, quiero los menores. Por lo tanto, tengo que restarle la probabilidad de los que sean mayores. Por eso que yo lo escribo así. Es la probabilidad de que sean mayores a menos 7, pero sin la probabilidad de que sean mayores a menos 2. O sea, sin, o sea, se las restamos. De esa forma se hace sin gráfico. ¿Ya? Entonces seguimos con la que estábamos recién y me dicen la C. Perfecto, porque esto me dice que vendría siendo una cosa así, donde... Uy, aquí, mu es 120. Entonces, a este lado de la gráfica hay la misma cantidad de personas, o sea, de notebooks, que al otro lado de la gráfica. Por lo tanto, el eje de simetría perfecto es x igual a 120. ¿Ya? Y el máximo es 28, perfecto. No, pues no sé si el máximo es 28. La desviación estándar es 28. Esta será la primera y la última clase de distribución normal. Ojo que distribución normal no necesitan saber más de lo que estábamos viendo ahora. ¿Sí? En este caso no se calcula nada. Ustedes tienen que saber que acá, que a este lado de la gráfica, hay la misma cantidad de datos que a este otro lado de la gráfica. Por lo tanto, el 50% de los datos están en este lado y el otro 50% de los datos están en este otro lado. Es la definición de la campana de Gauss. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B, como habían dicho. Exacto, para hacer el 100%. Perfecto. Ya. Dice aquí, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son correctas con respecto a la gráfica de la función de densidad de x colita de chancho n 0,1? 1. Es simétrica con respecto al eje de las ordenadas. 2. Tiene más valores positivos que negativos. Y 3. Su media es 0 y su desviación estándar es 1. La E. La E, muy fácil, ¿cierto? Yo no lo dije, lo dijeron ahí sus compañeros.
Ya. Dice acá, recuerden que esto era, genéricamente era mu, sigma. Por lo tanto, lo primero que podemos ver es que mu, que era la media aritmética, es 0, bien, y que la desviación estándar, que era sigma, es 1, bien, la 3 es correcta, entonces descartamos todas las que no tengan la 3. Ahora, dice la 1 que es simétrica con respecto al eje de las ordenadas. Grafiquémosla. Esto sería una cosa así. Este es mu igual 0. Y este es igual a 1. O sea, no quedó así eso. Ya, entonces, recuerden que la gráfica de las distribuciones normales era la campana de Gauss. Y la campana de Gauss era lo que acabo de decir. El 50% de los datos acá y el 50% de los datos acá. Por lo tanto, era simétrica con respecto al eje de las ordenadas en este caso, porque como es mu igual a 0, el punto más alto, debería estar ahí el punto más alto, se encuentra justito en el eje de las ordenadas. Por lo tanto, esta es correcta. Y dice acá, la 2, tiene más valores positivos que negativos, y vimos delante que no, porque aquí hay el 50% de los datos y aquí está el otro 50% de los datos. Por lo tanto, no tiene más en un lado y en el otro. Perfecto, la 2 no puede ser, por lo tanto, descartamos la otra que tiene la 2, y la alternativa correcta es la letra E. ¿Quedó más claro, chiquillos? Ya. Perfecto, vámonos al último ejercicio. Vámonos al último ejercicio. Sí, es el último. Dice, considere que la probabilidad de que una variable aleatoria x sea menor que x, pequeñito, se simboliza de la siguiente manera. Dada una variable aleatoria continua x que distribuye una distribución normal estándar n 0,1, ¿qué opción permite calcular la probabilidad de que tome un valor entre 3,1 y 4,3? ¿Cuál de estas como expresiones me permite calcular lo que me están pidiendo acá? Que la variable x tome un valor entre 3,1 y 4,3. La A es como el de los grados Celsius. Perfecto, Rodney. Me dicen la A. Perfecto, esa es la correcta. Veamos por qué. ¿Sí? Porque yo quiero esta probabilidad de que x esté entre 3,1 y 4,3. ¿Sí? Por lo tanto, acuérdense que la probabilidad de que x sea mayor a 3,1 me define todos los mayores, incluso los mayores a 4,3. Por lo tanto, tengo que a eso restar los que son mayores a 4,3, porque yo no quiero los mayores a 4,3, quiero los menores a 4,3. Quiero los que están entre 3,1 y 4,3. Por lo tanto, no, momento. No, sí está bien. Sí, está bien. Por lo tanto, sería la probabilidad de que sean menores a 4,3 menos la probabilidad de que sean menores a 3,1. Creo que lo expliqué mal. Lo expliqué como el ejercicio anterior. Pero es algo parecido. Esta probabilidad, voy a dibujarlo acá para que se entienda. Ya, esta es mi distribución, porque ojo que me dicen que es mu igual 0. Entonces, el 3,1 debe estar por aquí y el 4,3 por aquí. No, creo que más cerca, perfil.
Entonces, yo quiero la probabilidad, esta probabilidad. Entonces, tengo que, exacto, si grafican las inecuaciones también se entiende. Entonces tengo la probabilidad de que, aquí dice 0 y es x, de que x sea mayor a 4,3. Esto lo escribí al revés, chiquillos. Ojo. Sí, lo escribí igual que delante. Ya, tengo que es la probabilidad de que x sea menor a 4,3 menos la probabilidad de que x sea menor a 3,1. Ahí sí. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 4,3 es toda esta, la que está con azul. Y la probabilidad de que x sea menor a 3,1 ya, la probabilidad de que sea menor a 3,1 es... Uy, le puse un color. Es esa. Por lo tanto, yo quiero como a la probabilidad, a esta probabilidad, que es todo esto, quiero sacarle lo rosadito, porque solo quiero lo que está entre medio del 3,1 y el 4,3. También podría ser mayor. También puede ser la probabilidad de que sea mayor a 3,1, pero en ese caso tendría que ser la probabilidad que sea mayor a 3,1 y menos la probabilidad de que sea mayor a 4,3. Y acá está esa opción, pero me dice que sea menor a 4,3, entonces por eso está mal. Exacto, sería la B lo que sale en verde. Yo me había equivocado. Ya, entonces la alternativa correcta era la letra A. Esta se hacía de la misma forma que la de la temperatura. Ya, chiquillos, hemos llegado al final de la clase de hoy. Recuerden que perdimos la clase del viernes y estamos viendo cuándo la vamos a recuperar. Cuando sepamos, les vamos a dar la información. ¿De acuerdo? La próxima clase vamos a comenzar a ver el modelo de PSU. ¿Sí? Vamos a resolver el modelo de PSU. Chiquillos, los quiero a todos, porfa, súper concentrados en la próxima clase, porque no podemos perder tiempo. ¿Sí? El jueves yo no puedo recuperar clase, así que les vamos a avisar dentro de la semana cuándo se recuperará la clase. ¿Sí? Se les va a avisar, y si es que es antes del viernes, se les va a avisar por Facebook o por la página. Pero si es después del viernes o por la otra semana, yo les aviso el viernes. Ya. Ya, chiquillos. La próxima clase del viernes a las 4:30, recuerden. ¿Ya? Entonces nos vemos el viernes a las 4:30. Que tengan una linda semana. Chao, chiquillos.